Políticamente Incorrecto. Yo me llamo Luisa, soy estudiante de la Universidad del Rosario en el pregrado de Filosofía. Mi nombre es Andrés Felipe Molina, estudiante de Filosofía de primer semestre también. Hola, mi nombre es Martín Rosas, soy estudiante de Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y actualmente estoy realizando un intercambio en esta universidad. Este capítulo se llama Inmoral el que no lo escuche. ¿Y por qué se llama así? Porque no teníamos otro nombre. No mentiras. No, bueno, hay evidentemente cosas que han sucedido en la historia de Colombia que no queremos que se repitan. Entonces pensamos un poco en la pregunta central que vamos a tratar, que pues es el deber moral de aprender la historia, y por eso un poco creo que sería el título, ¿no? Exacto, básicamente partir de la idea que es un deber moral conocer la historia. Y pues es algo que ha sido una constante en Colombia y que tenemos claro que no queremos que se vuelva a repetir, y es la violencia. Por lo menos pues de la misma forma en la que ha sucedido, ¿no? Que es la idea de aprender de la historia para que, bueno, empecemos. Bueno, esperamos que a este podcast le puedan dar la importancia que nosotros le estamos dando, se puedan apropiar del tema, lo puedan divulgar si así lo desean, y pues lo puedan reflexionar también un poco a su manera, ¿no? Y aprender algo de historia un día de cualquier tema, pues. También uno de los objetivos de este podcast es identificar como esas estructuras y esos hechos que hicieron que la violencia pues se incubara y creciera en una bola de nieve gigante, para que si pasan hoy en día pues tal vez las podamos identificar y tal vez que no pase de nuevo. Claro, y finalmente es tener en cuenta que es necesario la confrontación de los datos históricos, la confrontación de los hechos, dado que generalmente se nos alcanza la versión del que gana un evento, más no del derrotado, por ejemplo. Siempre para llegar a una conclusión es bueno esta confrontación de datos. Así nos damos cuenta que el bueno no es totalmente bueno y el malo no es totalmente malo. Bueno, no, puntualmente no vamos a hablar de algunos hechos históricos y vamos a tratar de relatarlos de la forma en la que sucedieron. Más bien vamos a tomar estos y los vamos a analizar desde el punto de vista, un poco desde la perspectiva de Luis, verlo como quiénes son realmente las víctimas, los victimarios, los protagonistas y todos los involucrados pues en ese conflicto específico del que vamos a hablar. Y pues yo hablaré desde el punto de vista de la moral, ¿no? Cómo podemos aprender de ahí, cómo vamos a orientar toda la cuestión y la pregunta. Bueno, pues la primera de estos hechos que vamos a tratar es la masacre de las bananeras. Acá creo que podemos identificar de lo que nos dice la historia como en parte abandono del Estado, y pues el hecho de que se puso un beneficio económico por encima del bienestar humano de la gente. Bueno, los protagonistas allí, los que sobresalen, tenemos a la United Fruit Company como una compañía estadounidense, tenemos a los trabajadores, a la población indígena en su mayoría, y tenemos pues el papel o el rol del Estado, ¿no? Claro, como toda empresa, creo yo, que la United lo que quería era obtener ganancias. Sí, eso es el como discurso. el que tiene una empresa lo que prefiere es maximizar ganancias. Lo que prima es el dinero. Luego el papel de los trabajadores, pues es que la United los había requerido y los había propuesto pagar hasta 2 veces más de lo que ya estaban ganando comúnmente. Entonces el que menos quería obviamente era trabajar allí. Pero luego por los derechos laborales y todo eso transcurre una huelga que se propaga como un mes. Para una empresa parar un mes pues es una pérdida total de dinero. Es pérdida total. ¿Quién intervino ahí? Intervino el Estado. ¿Cómo? Enviando militares. Ahora, tratando ese contexto, es, creo yo, entre comillas, entendible que un presidente, sabiendo que tu nación estaba dentro de unas crisis económicas, que como cualquier país que en América Latina jamás hemos salido, una crisis económica, y además, para beneficiar a toda una nación, bueno, no sé si a toda una nación, ¿sabes? Porque muchos velan por sus intereses, pero beneficiando a toda una nación, ibas a perjudicar a unos cuantos que llegaron a ser asesinados, pues optaron por eso, optaron por beneficiar a una compañía extranjera. Y claro, el papel de o la visión de los trabajadores pues era eso, era pedir por sus mejoras laborales. Y las consecuencias que ocurren con eso la podemos ver, por ejemplo, en el libro de Márquez, de Vivir para contarla,
O hay textos que te hablan de una intervención estadounidense a países extranjeros que se llama, el escribe Oliver Stone, que se llama La historia no contada de Estados Unidos. Ok, bueno, y parece como descabellado, ¿no? Un poco cómo llegan a suceder todos estos acontecimientos, masacres, porque no hay otra forma de decirle, pues es el nombre, masacre de las bananeras. Pues un poco el primer argumento que yo quería dar acerca de el deber moral de aprender la historia es que si conocemos de historia, podemos usarla como instrumento, ¿no? Para mirar hacia el futuro y ver qué posibles cambios podemos hacer, qué cosas podemos evitar, ¿no? Básicamente aprender de ella, tener una referencia de que, hey, esto ya sucedió en algún lado, estos esquemas sociales facilitaron que esto hubiera pasado, puedo yo más o menos diluir un poco cuáles serán los resultados. Hay algo de aprendizaje ahí, entonces pues ese es el primer argumento fuerte que yo quiero dar, ¿no? El uso de la historia como un instrumento, ¿no? Para mirar hacia el pasado y tratar de evitar lo que vuelva a suceder. Sí, incluso yo diría que sería como más memoria y tal vez, no sé, yo creo que el Estado asumió un papel como no era, porque el papel del Estado en ese caso sería eh, ser un mediador entre los dos bandos, pero el Estado simplemente decidió catalizar eso, como pararlo de alguna u otra forma en vez de tratar de mediar y hacer un tratado, simplemente atacó con violencia. Y eso pues creo que si lo tenemos en mente y si lo recordamos, tal vez pueda, pues, ojalá lo recuerde el Estado para que no vuelva a suceder. Sí, yo creo que pues algo se habrá hecho al respecto, ¿no? Un poco la regulación de estos conflictos, las instituciones, el abandono en las regiones más alejadas del centro, la capital. Eso es algo que, en lo que imagino yo, la verdad no lo sé, pero en algo en lo que por lo menos se está trabajando. ¿Tú crees que hoy en día pueda estar ocurriendo? Pues es que ha pasado tanto en Colombia que uno diría, no creo que vuelva a pasar y vuelve a suceder. En el 2009 sucedió, por ejemplo, en Perú, con el presidente Alan García, que, bueno, que no sé si llegó aquí la noticia, pero se pegó un tiro cuando lo iban a llevar bueno, por orden de la justicia. Pero la idea es que allí ocurrió algo llamado el baguazo, Sí. que fue que se llegó a... por una protesta que estaban haciendo la población, bueno, eso queda en Amazonas, por la extracción de minería o de materiales que afectaban a la población, ya sea por la contaminación. Ellos llegaron a bloquear carreteras, pero la orden del presidente, de Alan García, para seguir beneficiando a esta empresa, para que no se vayan, etcétera, fue reprimirlos, y como eso ocasionando en total fueron, si mal no estoy, 33 muertes que ocurrió entre policías y entre pobladores indígenas o amazónicos. Pero bueno, mira, aún hoy en día, luego de tantos años, sigue sucediendo. Y claro, si ellos conocían la historia, ¿no iba a volver a ocurrir? Quizás sí, pero el contexto cambió, los protagonistas cambiaron. Pero vemos eso sí, que muchos de esos resultados siguen siendo los mismos. Claro, es que a eso iba yo de pronto. ¿Quién de estas personas pudo tener el conocimiento y decir, hey, en este momento un esquema social que facilitó eso es que prime la economía sobre la persona, ¿no? Como ver las cosas solo de forma cuantificable y decir, la persona trabaja, me corresponde a tal dinero y me genera tal ganancia. Eso es un poco deshumanizar toda esa labor y es por eso precisamente una de las causas por las cuales propicia pues la violencia, porque cualquiera que esté, diría yo, en sus cabales un poco, se tomaría el tiempo de decir, hey, de algo he aprendido de la historia y creo que no es la forma en la que yo debería No sé, yo actuar. creo que en Colombia como que sí se recuerda, sí se tiene memoria de esto porque ya se empezaron tratados, ya se empezaron conversaciones, ya se empezaron mediaciones, pero igual sigue existiendo esa violencia, como que nadie afloja, nadie, o sea, en un punto, o sea, se intenta, pero en un punto igual brota la violencia y queremos acabar con esto y vamos a atacar y ya. Entonces,
sí se es consciente, sí se tiene memoria de que esto ha pasado porque se está intentando pues reivindicar eso, pero sigue habiendo violencia porque nadie afloja, no hay paciencia. El siguiente de los hechos es la violencia bipartidista. Eh, la historia nos cuenta que hubo mucha intolerancia ideológica en estos momentos y se veía como la gente solo porque alguien más piensa diferente a mí tengo el derecho de agredirlo o agredir a sus argumentos o a su ideología. ¿Qué? Tú sabes que esta violencia generalmente es muy conocida por haber sido hecha, claro, por liberales y conservadores, ¿vale? Y siempre se estudia solamente esas posiciones. ¿Cuál fue la posición de los liberales y cuál fue la posición de los conservadores? Pero muy pocos de ellos te hablan sobre la perspectiva de la población que fue afectada por este conflicto, que fue un conflicto Estuvo en medio de todo, ¿no? En el campo. Se utilizó a la población y se afectó a la población. Ahora, llegas al poder para supuestamente protegerlos. Es algo que particularmente no he encontrado mucho textos que hablen sobre ello, pero creo que es un punto muy importante. Ahí hubo bastante persecución, ¿no? Sobre todo de unos que estaban en el poder hacia los otros opositores que no. Claro. Y esa diferencia de ideologías que en sí misma es controversial, ¿no? O sea, usted piensa diferente que yo soy otra persona, pienso diferente que usted. Si yo creo que tengo el derecho de agredirlo a usted por eso, usted también tendría el derecho de agredirme a mí por lo que yo pienso. Lo único a lo que nos lleva es esa violencia, inevitablemente. En ese entonces hasta si usabas el color de un partido, te agredían por eso. Y creo yo que mira, un profesor me decía que no hay nada nuevo en la historia, solamente ocurren nuevamente los sucesos. Y es que no, muchos de estos casos, o mucho de cómo llegaron, creo yo, muchos presidentes al poder, es porque se votaba en contra del otro partido. ¿Sabes? No es que yo votaba a favor de este presidente, Es sino que que como eso, yo ¿no? me vi afectado por esta población A, entonces, por lo tanto, voto por B, sea quien sea el candidato, o sea, esté preparado o no. No, y lo que tú dices, eso de que hay una parte que no se cuenta del pueblo, en esos momentos mucha gente se tuvo que despojar de su propia identidad y de sus propios hogares. Obviamente la historia cuenta que la gente era muy firme en cuanto a su ideología, los que eran liberales y se hacían matar por ellos, los que eran conservadores y se hacían matar por ello. Pero también hubo mucha gente que optó por decir, no, yo no soy esto con tal de que no me maten, o yo me voy de mi casa con tal de que no me maten, y dejó ir su identidad con tal de sobrevivir. Sí, no, pues como que no tuvo muchas otras opciones, ¿no? Casi es que cómo hubiera actuado cualquier otra persona bajo esas circunstancias. Yo creo que pues desde lo que yo tengo presente, eso es como el primer vestigio que hay de desplazamiento forzado, ¿no? Creo que un poco viene desde Y, allá. y el hecho de que de perspectivas de que la historia cuente solo, pues en su mayoría, solo estos que se quedaron firmes y, y se hacían matar por sus propias ideologías, pues también le mete a la gente en la cabeza como si tú piensas algo, tienes que quedarte firme y poner tu propia integridad física sobre esto. Entonces, también es importante pues mostrar esa vulnerabilidad de una víctima y porque esto pues esta forma de pensar también puede causar como revoluciones y violencia, o sea, reproducir la violencia a cualquiera que lea la historia de esta forma. Lo que siempre creemos es que cuando analizamos, por ejemplo, o revisamos un libro y vemos que en una parte de este dice, él no apoyaba a los liberales, por ejemplo, damos por sentado que apoyaba a los conservadores, cuando no generalmente es así, ¿sabes? Pueden haber tomado una posición X, pero generalmente te evocan esta idea. Siempre hay como, Colombia es un poco muy así, ¿no? O aquí o allá. Es que la no solo en postura del Colombia, centro de decir tibio, Claro. eso ya de por sí ya empieza la gente a decir, no, yo no quiero ser eso y no soy eso porque la otra gente lo rechaza, entonces tengo que irme para algún lado. Y ese también es un poco el problema, ¿no? ¿Sabes? Yo antes decía, antes de conocer Colombia, yo antes decía, bueno, así es el Perú, decía, ¿no? Porque casos muy semejantes como estos ocurren allá. ¿No? Yo siempre decía, bueno, así es el Perú, así es el país que me tocó o el que nos tocó. Pero cuando llego acá digo, bueno, así es Latinoamérica en general, ¿sabes? Porque lo mismo que sucede acá ocurrió en Chile, ocurrió en Perú, ocurrió en Colombia, ocurrió en Argentina, etc. Y conflictos por todo el mundo. Yo también opino
así lo mismo que acabo de decir de su profesor, de que la historia, lo que pasa es que se repite y se cambian son los actores, ¿no? Y ese es un poco el problema de que tal vez si aprendemos un poco de historia, un poco, tuviéramos el deber de, pues no sucedería lo mismo, ¿no? El moral, sobre todo por las víctimas. Lo que queremos es enfocarnos en eso, en que ahora nosotros que estamos aquí en actual, en el presente, heredamos como cierta responsabilidad, ¿no? Y eso de la polarización también tiene que ver mucho con cómo se cuenta la historia. O sea, para mí, o sea, yo tenía en la cabeza que existía, uno era o liberal o conservador y que la gente se hacía matar, pero pues también me imagino que habían unos, como le dicen, tibios y que... Así el centro, ¿no? Que O sea, decían, no, es no muy podía. violenta, O entonces... gente que ni siquiera lo odiaba a usted, o sea, gente que realmente no tenía esa segregación por ideología, pero aún así, entonces ambos, Entonces, sí. recibían lo peor de ambos bandos, pues. Y entonces crecemos leyendo que tenemos que ser una cosa o la otra y ya ser tibios como que es como malo, ¿no? O el que Entonces, decide ser apolítico, el que decide, no, No, cuando te preguntan de sí. que, a quién apoyas, no sabes que a ninguno, lo ven como mal, no, tienes que tomar una posición. Aunque ser apolítico también es una posición, ¿sabes? En sí mismo sí, pero... Pero bueno, generalmente te remarcan o te piden que tomes una posición. Y que te hagas matar por lo que pienses. Pero... Sí, y lo que decía yo ahorita, ¿no? Que nuestro presente es un poco el sufrimiento, o sea, es la expresión del sufrimiento de nuestros antepasados. Entonces, pues, a lo que va el argumento un poco es a decir, nosotros somos el pasado de alguien más, ¿no? Y pues, si queremos de pronto reivindicar cómo murió, ¿no? Porque tuvo la peor de las suertes, al final y al cabo, ¿no? Por causas injustas, de alguna u otra manera, heredamos esa responsabilidad. Y en ese momento, tal vez hubo espectadores pasivos que no hicieron nada. Entonces nuestra responsabilidad ahora en el presente es no ser esos mismos espectadores de la violencia. ¿Sabes lo que creemos con la historia? Que la historia es una ciencia exacta. Es una historia que va cambiando, nunca se queda quieta. Eso, por eso que dicen, no, solamente te encargas de aprender fechas. No, no es eso. Sí, No es no, el papel de la entonces, historia. Ahí cada carrera tiene su Sí. prejuicio, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué se hará en filosofía, no? Que se estudiará. Bueno, sí. ¿Sabe No qué? lo sabemos ni nosotros. Ya, entonces, Next espérate. Una expresión del también hay que pasado hacer es eso, ¿no? el presente en el que ahora vivimos porque es el sufrimiento, ¿no? O sea, de hecho que estemos aquí estudiando, incluso que usted como mujer esté entrando a una universidad, es porque alguien luchó por esas causas, pero me voy a guardar eso para lo siguiente. Bueno, el tercer y último momento del que vamos a hablar es de el conflicto armado. Yo creo que una de las estructuras y una de las razones por la que pues todo esto sucedió en un principio pues fue el abandono del Estado, que fue lo que hizo que estos grupos al margen de la ley pues surgieran. Sí, esto sucedió cuando inició el Frente Nacional. Fue el problema, ¿no? No se buscó representar varios sectores, sino el Frente Nacional distribuyó el poder entre dos grupos y esos fueron todos los involucrados en el gobierno. Entonces, pues, tal vez en respuesta o gracias a esto, empezaron también en parte a surgir los grupos armados al margen de la ley. Bueno, pues esto era en principio un conflicto político, pero pues después apareció el narcotráfico y pasó de ser pues un conflicto político a ser un conflicto económico, ¿no? O puede también llamarse un conflicto social, dado que fue uno de los principales afectados, pues, tanto por parte de las guerrillas y de la FARC, pero principalmente la población. La población que muchos de ellos no tenían nada que ver con ellos, ¿saben? Pero sin embargo, lo primero que hacían estas guerrillas o los paramilitares era acogerlos, o en otra parte secuestrarlos. Y eso que hacía que no tenían ellos otra opción más que participar en una guerra que no les pertenecía. Es decir, lo principal allí no era quizás salvar un deber moral, un deber existencial, sino el deber o salvar su propia vida. Y bueno, creo que nadie es culpable de eso. Nadie es culpable de eso. Sí, claro, si las oportunidades pues no están en la medida de lo posible, no hay garantía de, pues es muy difícil juzgar esa decisión de otra persona. Lo que en parte quería decir es que pues esta opción parece una opción tangible para ellos, ¿no? De hecho no trabajan de manera forzada en su mayoría, tengo entendido. Los raspachines y parte de esta industria, o más bien digamos del narcotráfico, pues también es una oportunidad para esas personas, ¿no? Sí, la guerra no siempre, pues estas
la gente que se unía a estos grupos no siempre era de manera forzosa, y hay que tener en cuenta que la guerra fue una única opción para muchos, porque pues digamos así como que los mantenían entre comillas vivos, y era un trabajo. Y digamos para nosotros que vivimos acá en la ciudad, digamos, es más común ver que la gente pues se une a las fuerzas militares como única opción, pero yo creo que incluso también se unían a estos grupos como única opción de vida. Claro, este deber moral de aprender la historia está encaminado a poder generar esas movilizaciones tal vez en el presente, o esos esfuerzos, más allá de pronto de un acto de protesta, son esfuerzos que incluso vienen por parte del Estado, como pues, lo que aconteció con Juan Manuel Santos y el proceso de paz, de terminar de pronto, de cerrar ese capítulo ahora en el presente, no mirando pues hacia el futuro como en las otras partes del podcast hemos hablado, sino ahora en el presente, tratar de buscar una conciliación con las víctimas, porque si no hay un recuerdo de la historia, si no hay una conciencia del pasado, pues la víctima no existe, ¿no? Nunca le sucedió, no pasó en términos de historia. Ahora, particularmente yo creo que no es, quizás no podemos decir que fueron realmente culpables los que se integraron inicialmente a las FARC. ¿Por qué es esto? ¿Por qué te digo esto? Porque, o bueno, algún movimiento guerrillero. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno lee los estatutos o los principios bajo los cuales se forjaban ellos, creo que muchos los hubiésemos acogido, porque eran cosas que realmente necesitaba el pueblo, se había pensado en ellos, pero ¿cuál es la diferencia en que nosotros ya sabemos cómo terminó eso? ¿Sabes? O sea, nosotros ya sabemos ese desenlace de esa historia. Y que se tergiversó todo el asunto, claro. ¿no? Empezó en secuestros, empezó en asesinatos, en violencia, en guerra, en narcotráfico, hoy en día. Digamos que se dejaron llevar por muchas situaciones, y yo creo que todo empezó con esto también, tal vez, o sea, la violencia se dejaron llevar mucho, pero tal vez todo empezó con el narcotráfico, que pues es una entrada económica. Es una entrada económica muy fuerte para así de sostener ese modelo de guerra, ¿no? Ajá, y así de golpe pues tal vez a muchos se le puedan dañar los ideales al ver tanto flujo tal vez de dinero. Se corrompen sus principios. Ajá, exacto. Y pues no sé, yo quería, no sé, me llegó acá una pregunta en este preciso momento, y es, viendo cómo está la situación política en el país actualmente, pues que está totalmente polarizada. El día de hoy es 24 de mayo y todavía no han pasado las elecciones presidenciales, pero ¿creen que por estar así de polarizada se pueda crear algún otro movimiento de estos? Pues sabemos que estos movimientos se crearon por lo del Frente Nacional, y era porque estaban en un bando o en el otro. En parte, ¿no? En parte. Pues en parte sí. ¿Creen que estas cosas puedan volver a resurgir de alguna manera? Pues yo creo que hay cierta probabilidad, o sea, teniendo en cuenta obviamente a varios factores, no solamente lo polarizado que esté tal vez la situación política actual, aún no se ha concretado nada, las elecciones están a nada, pero pues yo pienso que sí, y eso en parte también tendría que ver de pronto con la pregunta central, si hay valor histórico en todo lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 60, 70 años, pues ese valor debería ser el resultado de que hoy en día sea un poco más difícil que eso, que ustedes describen esa posible situación que ustedes describen, pues no suceda. Tener la capacidad de darnos cuenta que estamos en una situación similar y al borde de que se repita la historia. Eso es en parte así, claro, a las movilizaciones del presente, no hacer los cambios ahora, y no decir no hicimos nada en el futuro y el pasado es responsabilidad de otros, y nosotros en el presente, pues, ¿qué obligación tendríamos entonces? Hasta donde yo sé, o hasta donde veo, por ejemplo, noticias, sé que si bien se firmó un tratado de paz, aún sigue en la guerra, aún sigue, porque hay algunos que no lo aceptan ese tratado, etc. Y creo yo que cualquier momento es bueno para resurgir, ¿sabes? Igual nosotros en Perú teníamos esa idea con Sendero Luminoso, que en cualquier momento surge o vuelve a hacer bueno, esos actos terroristas que comúnmente se hacían. Lo mismo pensamos cuando llegó nuestro presidente Pedro Castillo ahorita, que está ligado pues a sentencias, no a amistades que están acusados de terrorismo. Pensamos también que podría volver a ocurrir, recién va a cumplir un año de mandato, por eso que no me extraña que aquí pueda o se tenga esa idea. No digo que no vaya a suceder, no digo que sí vaya a suceder, lo que sí te digo es que esa idea que va expandiéndose por toda la ciudadanía, y que bueno, que se aconseja que siempre estén preparados para. Claro, sí, yo siento que como la situación que usted escribe, como también lo de nuestro conflicto acá en Colombia, pues es algo que implica en el que muchas personas y muchos sectores están involucrados, porque esta historia también entre líneas trata de contar un chivo expiatorio, ¿no? A quien echarle la culpa, ¿no? A la guerrilla siempre es
la encarnación de todos los males, y pues es una manera también, ¿no?, de deshacerse de las obligaciones o de la culpa que en parte también tuvieron los militares, por poco más decir, las masacres sistemáticas de Soacha y todo este asunto paramilitares en gran parte del territorio de Colombia. No solamente fue la guerrilla, y no es una forma de justificar los actos de ninguno, porque pues en mi opinión el fin no justifica los medios jamás. No, y creo que es algo de lo que hay que seguir hablando, porque de los hechos históricos de los que hemos hablado, este es el que sigue latente, aunque se haya pasado por ese proceso del Tratado de Paz. El conflicto armado en Colombia sigue vivo, la violencia sigue viva, así sea en las partes más alejadas del país, que es aún más grave, porque demuestra que tal vez Colombia sigue estando muy centralizado, pero hay que seguir como teniendo en cuenta y siendo conscientes de que eso todavía existe, que eso todavía no es pasado, y que todavía estamos ahí. Mira, nosotros supimos que no le dimos mucha importancia a Sendero hasta que hubo unos atentados recién en la capital, donde recién dijimos algo está pasando en el país, porque lo demás es como se realizaba fuera de la capital. No esperemos que vuelva a suceder esto, no esperemos que recién suceda un acto terrorista en Bogotá para darnos cuenta que aún siguen remedios de ellos. Así que esperemos que esto no siga ocurriendo. Es algo muy difícil de que esto pase, pero bueno, la historia nos demuestra que sucesos que creemos que fueran imposibles que pasen, suceden. Para concluir, queremos recordarles que también parte de la intención que tenemos con el podcast es que ustedes sean conscientes que pueden tener parte de las acciones en el presente, ¿no?, que no son meramente espectadores de los acontecimientos, que nosotros comprendemos que es, digamos, complejo el asunto del orden político, ¿no?, del país, de los intereses económicos, de realmente las personas que tienen la facilidad de manejar el sistema de alguna u otra forma. Por lo menos llévense la idea que si no hacen todo lo que está dentro de sus capacidades para evitar que vuelva a suceder parte de los acontecimientos que ustedes mismos ya han estudiado, que lo estudiarán en algún futuro, pues en parte también podrían ser considerados culpables. No, y más también, o sea, adicionándole a eso, es saber identificar lo que pasó y que si se va a volver a repetir, tener la capacidad, como la sensibilidad de decir, hey, esto está pasando otra vez, y así es como puede acabar. Creo que en algún momento Luis lo dijo, y es que si conocemos nuestra historia y reconocemos lo que pasó en el pasado, pues no nos va a sorprender. Sí. Y bueno, creo yo que también es importante que no se olviden de siempre revisar cuando ustedes quieren analizar un evento histórico, revisar siempre las dos partes de la historia, y si hay más, pues enhorabuena, para así llegar a una conclusión propia de ustedes, que puede diferir muchas veces de lo que opina el resto. Eso no hace que esté mal, al contrario, están proponiendo una nueva visión. Pero esa es la recomendación principal. Siempre confronten datos, confronten hechos, e igual lo que está sucediendo ahora con lo de bueno, estamos 24 de mayo con lo de las elecciones, así que nada, vean eso, los dos puntos siempre para evaluar y llegar a una conclusión, y lo importante es que tienen que aprender sobre su historia. Y bueno, pues ahorita haciéndole en ella un poquito a lo que usted habla de lo relativo que puede ser y a confrontar la información, pues se nos ocurrió la idea de traer un invitado que ha sufrido un poco las consecuencias de lo que es el conflicto armado. Yo, pues de mi parte, debo decir que no es así, que soy alguien externo al tema, no sé pues ustedes cómo lo lleven, pero pues dentro de el ejercicio que tratamos de hacer es también tratar de darle un poco de voz y representación a las personas, a las víctimas reales de este conflicto. Entonces pues les tenemos un invitado que puede también de pronto dar su opinión acerca del podcast en sí, de esta afirmación del deber moral de aprender la historia, y pues ¿el qué opina? Si tal vez puede ser una obligación o no, si tal vez no se siente identificado con nada de esto. Vale, veamos. Hola, siguiendo con lo que estábamos hablando, tenemos un invitado especial que viene a darnos también, como estábamos diciendo, una perspectiva que muchos necesitamos para entender con otros ojos pues esto de la violencia en Colombia. Porfa, que entre el invitado. Hola, ¿qué más? ¿Cómo Hola, están? ¿qué más? ¿Cómo estás tú? Bien aquí. Bueno, yo soy Juan David Cano, estudio periodismo y también hago magíster en filosofía.
Y nada, pues estoy interesado en saber qué es lo que me van a preguntar. Bueno, como sabemos, la pregunta central del podcast es si aprender historia y aprender lo que ha pasado antes es un deber moral. Y pues queríamos preguntártelo a ti, a ver qué opinas al respecto. A ver, yo fui víctima del conflicto armado y pues nada, mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, ella fue asesinada por las guerrillas. Y pues entendiendo toda esta historia, yo nunca quisiera que se olvidara lo que le ocurrió a ella, ¿no? Pues entendiendo la memoria, entendiendo la violencia, yo considero que sí es necesario aprender historia y más la historia de la violencia en Colombia y que debería ser un deber moral porque es que las víctimas tenemos un proceso inmenso dentro de la historia que debería ser como de alguna u otra manera dignificado a partir de la memoria. La memoria juega un papel muy fundamental en todo este tema de construir pues identidad cultural colombiana. Entonces yo me sentiría mal si alguien de alguna u otra forma no recuerda ese pasado y eso se vuelve a repetir. Yo siento que es necesario recordar el pasado, al menos algunas cosas muy importantes de ese, para evitar que en el futuro se vuelva como a las mismas cosas de siempre. Entonces tú ya sabes que hubo gente que sufrió, hubo gente que sabes que la luchó mucho, que estuvo ahí siempre dándola toda por salir adelante y que fue víctima de muchas cosas de acoso, de, no sé, les desaparecieron a sus padres, les mataron. Entonces tú ya teniendo esa historia ahí presente, tú sabes que pues la vida es triste y de alguna otra manera es difícil y aprendes a apreciar un poco más a tu entorno, ¿sabes? Aprendes a apreciar más a los campesinos que luchan a diario por sacar sus productos, porque sabes que en la historia nos muestra que estos campesinos fueron víctimas de las guerrillas de los paramilitares y otros grupos. Entonces sí, yo considero que es demasiado importante. Claro, hablando de deber moral, es complicado, ¿no? O sea, el deber moral es algo complicado, pero estoy entendiendo como un principio que está bien. Yo considero que no toda la historia es necesaria aprender, pero sí hay partes de la historia, y esa sería mi respuesta, que es muy importante aprender para evitar que se vuelva a incurrir o que se vuelva a revictimizar de alguna u otra forma a todas estas poblaciones vulnerables que hemos tenido en el país. Claro, tal vez esas estructuras claves que si nos damos cuenta que están sucediendo otra vez, podamos parar ahí y decir, hey, esto va a hacer que otra vez vuelva a suceder lo mismo. Y también sirve como una herramienta, ¿no? Porque si tú ya sabes cómo funcionaron, o sea, cómo fueron las formas de actuar de las guerrillas y cómo construyeron la violencia en el país, tú ya tienes, no sé, al menos un implemento, al menos una idea de cómo van a actuar y qué herramientas puedes usar tú como gobierno para evitar que esas actuaciones se vuelvan a repetir. Porque claro, si yo sé que ellos actúan de tal forma de que creaban masacres cada mes, pues yo comienzo a generar más como inversión para cubrir estos pueblos desprotegidos para evitar que se repitan estas masacres. Entonces todo esto se hace a partir de la historia que ya conocemos. Entonces se comienzan a implementar como estrategias militares o sociales para evitar que se vuelva pues, a incurrir en estos hechos. Tú al haber sido víctima de este conflicto armado, cuando recurres a algún campo bibliográfico, observas que se cuenta de otra forma la historia, La historia de la que tú has vivido, desde otra perspectiva, digamos. Ok, es que la condición humana es algo que siempre he defendido en mis trabajos, es muy variada. Entonces yo puedo tener una percepción de la violencia y de la historia de la violencia y la guerra en Colombia y otra persona que puede ser un campesino por allá en Yopal, por ejemplo Casanare, puede tener otra versión de su historia. Entonces para él las guerrillas pudieron haber sido un aliado muy estratégico para defenderlo de los paramilitares, pero para mí las guerrillas me quitaron todo, un ejemplo. Entonces la historia es muy variada, la condición humana es muy variada y yo siento que pues siempre vamos a encontrar cambios en la bibliografía que se busca, porque es que hay diferentes historias y diferentes experiencias a partir de la guerra que pues al final construyen un todo y es que todos sufrimos algo. Bien sea por algún grupo, por algún familiar, o porque hubo traición, o por violencia, todos sufrimos algo, o incluso por el mismo gobierno. Porque había veces que ¿cómo se llama esta gente? ¿Cómo se le dice? Los soldados. Los soldados incluso amenazaban a los campesinos para poder, no sé, defenderlos de la guerrilla, y al final les terminaban como jalando. ¿No viste la historia de hace poquito que un soldado estaba admitiendo que masacraban familias o que las estaban y demás? Eso pasa en Colombia. Entonces la historia de la guerra y la violencia es muy variada. Por ende vamos a encontrar muchas variaciones en la bibliografía. Yo he encontrado cosas que dicen que realmente no estoy de acuerdo, pero sé que le pudieron pasar a otra persona. Entonces no me puedo quejar de aquello. Y hay otras que no se cuentan, porque todavía no se sabe. ¿Opinas que, o sea, que se puede perdonar? Es que el perdón es complicado. Al ser una emoción tan humana, tan individual, depende de lo que te haya pasado, así mismo puedes perdonar a alguien. Yo creo que el perdón se puede dar siempre y cuando haya unas condiciones de justicia necesarias para que no se vuelva como a incurrir en el hecho, ¿sí me va a entender? Es muy complicado perdonar a alguien que asesinó a tu mamá, a la que te daba la felicidad. Por ende, pues no le puedes desear el mal a esa persona, ni puedes desearle pena de muerte ni nada por el estilo, pero al menos que se haga justicia. Entonces, si se hace justicia, yo creo que puedes perdonar, pero que se haga justicia. O sea, que no quede impune el acto. Es la única forma de perdón que yo podría ver. ¿Crees que tal vez sea necesario como no olvidar, sino tal vez no recordar para que sea posible perdonar? Es que el hecho de... Es que ahí te metes en una cosa muy complicada y es que estás pidiendo olvidar algo que le pasó a alguien importante en tu vida. Entonces tú no puedes olvidar de la noche a la mañana todo lo que sufrió otra persona. Por ejemplo, te voy a describir el caso de mi mamá. La torturaron,
durante varios días, la violaron, le echaron ácido en la cara, le pegaron tiros y la tiraron al río, sin oportunidad de un entierro digno. ¿Tú crees que eso es fácil de olvidar? No, Solo para perdonar. Entonces el perdón se construye, yo creo que a partir de la justicia, que no quede en impunidad. Yo me sentiría bien si a todas las personas que hicieron este acto las encarcelaran, pero siento que olvidar constituye también no solo una amenaza hacia la memoria de las víctimas, sino una amenaza hacia la sociedad en sí, porque estaríamos olvidando toda esta historia que pues nos ha constituido. Y entonces, ¿qué opinas tú sobre este pacto de paz que se firmó con las guerrillas? El ¿Cuál pacto, fue tu posición hacia ello? el problema es que es muy... O sea, les da muchos beneficios a las guerrillas, si me hago entender. Yo estoy de acuerdo con que se firme la paz porque nadie quiere volver a esto, si me hago entender. Pero siento también que podrían ser un poco más estrictos respecto a las condiciones en las que se les daba pues a los... Por ejemplo, No sé, pues penas de más severas. Sí, penas más ¿Cómo, severas. ¿En qué como- momento este trato se vuelve impunidad y deja de ser un trato? Yo considero que se vuelve impunidad cuando sencillamente se le está otorgando como la oportunidad de reintegrarse a la sociedad de alguna u otra forma al soldado, al guerrillero, sin ni siquiera como dar cuenta de lo que pasó. O sea, incluso yo me sentiría bien si de verdad se contara la historia, pero que cada uno de los soldados cuente como, los guerrilleros, perdón, cuente qué pasó. Pero eso no pasa. Siempre se cuenta una historia media. Y la vuelta a la historia y la dicotomía de la historia es que siempre pensamos que es completa, pero en realidad es como inconclusa siempre. O sea, siempre se cuenta una parte o siempre cuentan la mejor parte. De la que gana. Exacto. Entonces yo considero que sí. Yo siento que es impunidad cuando no se logra de alguna u otra forma hacer justicia por las víctimas. Bien sea, o sea, incluso se puede promover como la integración también de estas familias que sufrieron violencia y no solo la integración pues de los exguerrilleros o exparamilitares. Entonces pensar también en que esta gente sufrió, que esta gente tuvo, no sé, por ejemplo, una familia de un padre que pues es abogado y tiene 2 hijos. Le mataron al papá, los hijos quedan a la deriva. Ya no tienen un futuro, o al menos un futuro más o menos. Entonces, Una oportunidad. exacto, una oportunidad, al menos sí, reintegren a la sociedad, a los paramilitares y los guerrilleros, pero también busquen formas de promover el progreso de las víctimas. No solo, no, vamos a ponerle cadenas, ¿cómo se dice? Sentencias a los Condenas. jefes, vamos a reintegrar a los guerrilleros y que cuenten la verdad, sino pues también piensen en las víctimas, ellos también sufrieron. eso es verlo ya desde otro punto de vista, claro. Porque una cosa es verlo por los militares, otro por los guerrilleros, pero si se cuentan, se ha contado poco sobre la historia de las personas que realmente fueron víctimas de ello. Efectivamente, se ha contado un poco. Como que asumimos que la historia de todas las víctimas es la misma y es claro que es muy diferente en cada caso y en cada lugar del país. Efectivamente, es muy diferente. Pero pues nada, esa sería mi perspectiva frente a la historia. Bueno, Juan David, muchas gracias, Muchas por gracias darnos por tu venir. opinión sí, y acompañarnos. ¿Quieres dejarle un mensaje a la gente que nos está viendo? No, pues nada, que nunca se olviden de alguna u otra forma, recordar la historia de su país, pensar también en que hubieron personas que sufrieron mucho y de alguna u otra forma ser empático con todos los demás. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por tu Listo, yo me desaparezco. atención. Gracias. Nos despedimos aquí de nuestro invitado. Bueno, queremos agradecer a todo el que pues se tomó el tiempo de ver nuestro video, nuestro podcast, nuestro capítulo. Esperamos que les haya gustado. Queremos también agradecer al profesor Andrés Pérez, que fue el que nos guió en la clase de Historia de Colombia. Y queremos también agradecer a Juan David, que fue nuestro invitado especial. Y a las personas del CRAI, de la Universidad del Rosario, que nos ayudaron con todo lo digital y nos tuvieron mucha paciencia. Pues nada, sí, 1.000.000 de likes para el próximo video. 1.000.000 de likes para el próximo video. Bravo. Denle like, compartan Suscríbanse. y suscríbanse. Sí, donen, regalen plata, ¿no? Y comenten mucho. Sí. Denle muchas gracias. Hasta luego. Ya, sin ganas de acá. Ahorita. Ah, caray. Eso sí me interesa. Hola, él es mi papá. Un aplauso para mi papá. Mucho gusto, soy el papá de Lisa, me gusta ayudarla. Estoy aquí para servirles. Tienes mi respeto, Stark. Ahorita está grabando. Sí, ya está. ¿Sí? ¿Está grabando? ¿Y qué tiempo le queda? No, No me parece que este chico sea muy listo. Bueno y el malo no es totalmente malo pasa en la historia. en la vida real. Entiéndete. Córtame. ¿Te sientes
estuvieran hablando. ¿Dónde está Andrés? ¡Aquí está! No, ¿qué La presentación. ¿Qué decía? Ya está. ¡Ay, pero qué idiota! A mí se me hace que eres marica. Después de lo del Frente Nacional, ¿no? Ay, perdón. Qué estúpido, ya la cagué. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo?